Amados hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Qué gusto poder saludarles nuevamente. El Señor ha sido bueno con todos nosotros. Él ha sabido mostrar su gracia y su misericordia. Ha seguido hablando a nuestras vidas, ha seguido enseñando a nuestros corazones y nos ha permitido en su gracia y en su bondad seguir estudiando su palabra y seguir aprendiendo mucho más acerca de Él y de cómo Dios se muestra, cómo Él obra en nuestras vidas, aún en medio de circunstancias que no entendemos. Dios ha sabido ser bueno con nosotros y Dios ha sabido mostrar su gracia. De manera que, hermanos, eso mismo nos motiva a seguir buscando el contentamiento, que fue uno de los temas que hemos estado tratando, del cual hemos estado ya hablando por algunas semanas, hemos estado detallando también, y que juntos por medio de la palabra y desde luego guiados por su Espíritu podamos llegar a esa etapa de nuestra vida en la cual podamos estar plenamente contentos, convencidos, satisfechos y plenos en el Señor, no en las circunstancias, sí en su gracia y en su misericordia que Él la sigue demostrando en nuestras vidas. Así que el día de hoy me gustaría enseñarles a hablar acerca de cómo luce el contentamiento. Es importante saber que el contentamiento nace de una situación, de un aspecto, una condición del corazón en el cual nosotros estamos plenamente satisfechos con el Señor a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontramos. A pesar de que sean adversas, nosotros encontramos una seguridad plena en el Señor y así podemos entonces recibir esas situaciones, esos aspectos, esas circunstancias con gozo delante de Dios. Parecería de inicio que el contentamiento se encierra y se enfoca únicamente en el corazón, en un aspecto interno de nosotros. Sin embargo, el contentamiento también se ve de forma externa. De allí la pregunta de cómo luce el contentamiento, cómo puede verse a los ojos de las demás personas, a los ojos de aquellos que están a mi alrededor, en el hecho de que en mi corazón yo esté contento con el Señor, yo tenga contentamiento en cómo Él está actuando y lo que Él está permitiendo en mi vida. Es algo que las demás personas, por supuesto, pueden ver, que no es un aspecto que únicamente está restringido y condicionado a lo interno de nuestro corazón, sino que puede ser manifestado de forma externa. Si volvemos a nuestro pasaje de Filipenses, donde Pablo nos venía hablando acerca del contentamiento, en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13, allí Pablo nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que Pablo escribe esta porción a la iglesia de los filipenses, entre tanto él estaba encarcelado. A eso podemos añadirle aún todavía más que la epístola de los filipenses también se conoce o incluso se le ha llamado como la epístola de la alegría, porque en esta epístola Pablo menciona 7 veces por lo menos de forma directa la palabra gozo. Eso significa que delante de los hermanos, una de las primeras evidencias de nuestro contentamiento en el Señor es el gozo. Así que, ¿cómo luce el contentamiento? Bueno, de inicio, en el primer punto es que luce con una actitud y una forma de vida llena de gozo. Nuestra respuesta externa a una condición interna de contentamiento se hace evidente mediante una actitud de gozo. Sería totalmente incongruente un corazón que tiene contentamiento en Dios con una actitud externa de amargura, con una actitud externa de resentimiento, de tristeza o de enojo, sino que el contentamiento va de la mano con el gozo. Por eso es que nosotros vemos en toda la epístola a los filipenses que Pablo continuamente está mencionando el gozo, porque Pablo estaba permanentemente en contentamiento con Dios. Así que los hermanos filipenses podían ver el contentamiento de Pablo mediante su expresión de gozo, no solamente en su comportamiento, sino incluso en cómo Pablo escribía, y lo que él escribía estaba demostrando que estaba contento, que estaba feliz con el Señor, que no importaba que él estaba en la cárcel,
que él estaba padeciendo soledad, abuso, viviendo bajo condiciones que no eran humanamente las más adecuadas. Sin embargo, Pablo, en ese contentamiento interno, externamente, él estaba mostrando gozo. Caras amargas, caras tristes, caras llenas de enojo no demuestran externamente el contentamiento que hay en nuestro corazón. Así que la forma en cómo nosotros podemos ir identificando cómo luce el gozo, el contentamiento es mediante el gozo. Proverbios capítulo 15. Allí también podemos ver un detalle más acerca del contentamiento. Proverbios 15:15. Allí se dice que todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. El corazón contento tiene un banquete continuo. Así que nosotros delante del Señor tenemos contentamiento porque sabemos que todo lo que necesitamos lo recibimos del Señor. Sin importar las circunstancias, nuestro corazón está en contentamiento con Él y por lo tanto nuestra vida está llena de gozo. Es como si todos los días fueran un banquete continuo en nuestra vida, a pesar de que las circunstancias en un aspecto real no sean así, en un aspecto interno que se manifiesta externamente por nuestro gozo. Claro que seguimos en contentamiento con nuestro Señor. En segundo aspecto de cómo luce el contentamiento que tenemos internamente, cómo puede percibirse de forma externa, es por la ausencia de quejas. La queja va totalmente en contra del contentamiento, porque la queja nace de una insatisfacción profunda en nuestro corazón que expresa querer o merecer más de lo que se tiene, y allí viene la queja. Sin embargo, el contentamiento es todo lo opuesto, es precisamente la satisfacción con lo que se tiene y lo que se ha recibido de parte de Dios, con las circunstancias que se están viviendo. Así que queja y contentamiento son dos cosas que están en total oposición. ¿Cómo luce el contentamiento en la vida de un creyente? Pues sin duda con la ausencia de queja. La existencia de queja hace evidente la pérdida del contentamiento. Si nosotros vemos, por ejemplo, al pueblo de Israel, cuando Dios los libera de Egipto, los saca de la servidumbre en la cual ellos estaban siendo abusados en Egipto y les da libertad, ellos encontraron contentamiento en el Señor. Es decir, ellos estaban satisfechos con lo que Dios estaba haciendo por ellos y cómo Él los estaba liberando de su esclavitud. Sin embargo, una vez que ellos cruzan el mar, una vez que ellos son completamente liberados e inicia su travesía en el desierto, en muy pocos días, bajo circunstancias difíciles, ellos perdieron su contentamiento en el Señor. E inmediatamente la primera evidencia de esa condición en su corazón fueron las quejas. En Números capítulo 11, hacia adelante, allí nosotros vemos precisamente la descripción de cómo el contentamiento se pierde cuando surge la queja como una evidencia. En Números capítulo 11, verso 1, allí está escrito que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, se quejó a oídos de Dios, y lo oyó Dios, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y allí vemos la primera evidencia de que las quejas demuestran la pérdida del contentamiento.
Inmediatamente en el pueblo de Israel vino una añoranza de su vida pasada. A pesar de haber estado en esclavitud, ellos añoraban las circunstancias. Y una circunstancia muy simple y muy superficial que tiene que ver con la comida. Pero ellos demostraron externamente que habían perdido su contentamiento cuando comenzaron a quejarse. ¿Cómo resultaría nuestra vida en contentamiento cuando aquellos que están a nuestro alrededor, lo único que escuchan de nuestros labios sea queja? Eso es un mensaje totalmente contradictorio con el contentamiento, ya que el contentamiento es precisamente la ausencia de queja. La abundancia de queja entonces no luce un buen contentamiento, sino nos muestra la evidencia de que esa condición de estar gozosos, de estar contentos y plenos en las circunstancias que enfrentamos delante del Señor, sabiendo que Él tiene el control, se ha perdido. De manera que el contentamiento puede verse de forma externa por la ausencia de quejas en nuestra vida. Como tercer punto, acerca de cómo luce el contentamiento, vemos que el contentamiento de forma externa se puede ver y reconocer por una recomendación del Evangelio. Voy a explicar un poco más este punto. Cuando un corazón está contento en el Señor, tiene contentamiento, recomienda el Evangelio. En un ejemplo muy simple, cuando hemos salido a comer y hemos disfrutado de una comida que ha resultado para nosotros placentera, agradable, provechosa, y estamos totalmente satisfechos con lo que comimos, creo que tardaremos muy poco en recomendar ese lugar a otras personas, porque hemos encontrado una satisfacción en ello. Así que algo surge en nuestro corazón, que tenemos una necesidad y una urgencia de que otras personas vengan a compartir la misma satisfacción que nosotros experimentamos en ese lugar por medio de esa comida. Un ejemplo muy simple puede demostrarnos cómo el contentamiento viene y resulta en una recomendación externa, en este caso del Evangelio. Porque el Evangelio y Cristo es lo que nos da el contentamiento. Así que nosotros llegamos a ese contentamiento porque estamos satisfechos, estamos convencidos, estamos plenos y totalmente convencidos de que Cristo y el Evangelio son todo lo que necesitamos. De manera que surge en nosotros una necesidad importante de salir y compartir con otros esta satisfacción que hemos encontrado en Cristo y en el Evangelio, para que otros más vengan también a disfrutar del mismo contentamiento en aquello que a nosotros previamente nos ha dejado totalmente satisfechos. Y esa es una verdad que nosotros vemos todo el tiempo en la misma epístola de los Filipenses. Si podemos volver allí nuevamente, vamos a ver que en Filipenses capítulo 1, versículo 12, allí Pablo está recomendando el Evangelio porque su contentamiento nace de él y de la proclamación de Cristo en su vida. En el versículo número 12 del capítulo 1, allí Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y sabemos que no han sido buenas, la principal de ellas es que Pablo está en una cárcel, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Piensa en esa escena. Pablo está en la cárcel. Al mismo tiempo, él está plenamente gozoso en el Señor, a pesar de sus circunstancias, porque él tiene contentamiento. Además de eso, Pablo está recomendando el Evangelio a otros. En todo el pretorio, el Evangelio se está haciendo vivo por medio del ejemplo de Pablo, se está haciendo patente, y a todos los demás también. Pablo está haciendo una recomendación de la fuente de su contentamiento
a pesar de las circunstancias, en el Evangelio y en Cristo. Y eso estaba motivando a otros hermanos a que hablaran el Evangelio con menos temor y con más ánimo, con más confianza. Eso es lo que provoca el contentamiento. Ahí viene una recomendación de nosotros, de nuestro corazón, del Evangelio de Cristo hacia otros. Y esos otros, al ver las circunstancias adversas que enfrentamos, pero un contentamiento pleno nacido del Evangelio, ellos vienen a buscar esa misma satisfacción que nosotros estamos encontrando en el Evangelio y en Cristo. Así que el pensar en cuáles son las palabras que salen de nuestros labios es muy importante. Si lo único que de nuestros labios surge es queja y un mensaje contradictorio de contentamiento, un corazón contento recomienda el Evangelio. Un corazón que ha tenido contentamiento en el Señor predica el Evangelio con gozo para que otros vengan a encontrar esa misma satisfacción que nosotros hemos encontrado en Cristo y en el Evangelio. Y número 4, para terminar el día de hoy, viendo este tema de cómo luce el contentamiento, vemos que el contentamiento trae a nuestra vida una victoria espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 9 y 10, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9 y 10. Allí Pablo le da un consejo a Timoteo diciéndole, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El contentamiento es el mejor remedio para la codicia, el desvío y el dolor. Cuando nuestro corazón tiene contentamiento en el Señor, vamos a poder tener una mayor victoria espiritual, porque la falta de contentamiento desata en nuestro corazón una atracción hacia aquellas cosas que no tenemos, hacia aquellas cosas que deseamos y tal vez nos son prohibidas. Por eso es que muchas veces Pablo aconseja a que tengamos cuidado de nosotros mismos. Incluso a Timoteo también le dice, cuídate de ti mismo. Cuando estamos contentos en el Señor, no nos hace falta nada de forma externa. No hay nada que el mundo pueda ofrecer que nosotros necesitemos, porque tenemos contentamiento en Cristo. Sin embargo, cuando ese contentamiento se pierde, la codicia y el afán comienzan a surgir en nuestra vida. De esa forma, entonces, comenzaremos a tener tropiezos espirituales, porque la insatisfacción nace de un corazón que ha perdido el contentamiento, y la insatisfacción es un campo fértil para ser tropiezo y por medio de tentaciones, para tropezar por medio de los anhelos de nuestro propio corazón, y eso desencadena muchos más errores. Por eso es que Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué sucedió? Se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Si nosotros tenemos contentamiento en el Señor, no tendremos necesidad de nada más allá de lo que Dios nos da y de lo que Él suple a nuestra vida. Y así que estaremos a salvo de la codicia, del afán, de las dudas, lo que puede provocar en nuestra vida además muchos otros tropiezos más graves que simplemente querer algo que no tengo. Estos 4 puntos nos ayudan a poder identificar cómo es que luce el contentamiento, cómo yo puedo ver que una persona está contenta en el Señor, en su corazón, que ha logrado el contentamiento y que lo ha alcanzado plenamente delante de Dios, porque esa persona está gozosa, porque esa persona no se queja
porque recomienda el Evangelio y porque está teniendo continuamente victorias espirituales. Así podemos ver que esa persona tiene un contentamiento en su corazón delante de Dios. Así que, hermanos, cuidemos, meditemos también y tengamos un esfuerzo en que estas evidencias estén en nuestra vida, porque de esa forma estaremos mostrando que hay contentamiento en nuestro corazón. Antes de terminar, me gustaría animarlos a que sigamos en el Señor, a que sigamos firmes en Él y a que estos tiempos sean buenos momentos para mostrar de forma externa que en nuestro corazón tenemos contentamiento delante de Él. Por supuesto, es difícil mantener el contentamiento y esa es precisamente la última parte del tema que quiero tratar con ustedes en la siguiente cápsula. Cómo mantener ese contentamiento. Si ya lo hemos obtenido, si sabemos de dónde nace, si sabemos cómo luce externamente, ahora es importante saber cómo yo puedo mantener ese contentamiento, porque desafortunadamente nosotros, por nuestra naturaleza caída, no estamos aptos para obtener el contentamiento una vez y mantenerlo de forma natural, sino que tiene que haber un esfuerzo en nosotros para mantenernos en esa condición, contentos en nuestro corazón con lo que Dios ha hecho en nuestra vida y con lo que Él nos ha dado. Así que, hermanos, sigamos firmes, amemos al Señor, amemos su palabra, busquémoslo a Él, porque solamente de Él vendrá el verdadero contentamiento. Que Dios les bendiga.